¿Alguna vez te has preguntado qué consejos debería escuchar todo hombre mayor en su vida? La Biblia nos advierte que nuestras decisiones tienen poder no solo para edificar, sino también para destruir. Proverbios 13, versículo 3, nos dice: El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios tendrá destrucción. A medida que envejecemos, la sabiduría nos enseña que hay verdades fundamentales que todo hombre debe comprender y aplicar, pues ignorarlas puede traer consecuencias indeseadas para nosotros y nuestras familias. Hoy exploraremos enseñanzas esenciales que, según Billy Graham, todo hombre mayor debería escuchar y atesorar, especialmente entre los 55 y 75 años, una etapa donde la prudencia y el discernimiento son más cruciales que nunca. Descubriremos cómo estas verdades no solo protegen nuestra paz en los años dorados, sino que también fortalecen nuestras relaciones, nuestra fe y nuestro legado. ¿Estás listo para conocer estas verdades bíblicas que pueden transformar los años que te quedan? A lo largo de la vida, cada hombre acumula experiencias, recuerdos y lecciones que en muchas ocasiones se convierten en sabiduría invaluable cuando se comparten con las personas adecuadas. La Biblia nos enseña que hay verdades que todo hombre mayor debe comprender y vivir, verdades que pueden convertirse en un faro de luz para quienes vienen detrás. El legado espiritual que dejes, con todas sus luces y sombras, puede convertirse en un arma de doble filo si no se maneja con la sabiduría que Dios nos ofrece. En Miqueas 7, versículo 5 encontramos una advertencia clara: No confiéis en amigo, ni tengáis confianza en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Este versículo es un recordatorio de que incluso aquellos en quienes más confiamos pueden en algún momento malinterpretar nuestras palabras o utilizar nuestra transparencia de una manera que jamás imaginamos. Billy Graham comprendía que la prudencia en cada etapa de la vida, pero especialmente en la madurez, es esencial para cumplir el propósito divino. A medida que avanzamos en edad, comprendemos que hay decisiones y caminos que ya han sido recorridos y que nuestro llamado ahora es diferente. El enemigo, astuto en sus artimañas, puede aprovecharse de la indecisión o la falta de propósito en esta etapa para sembrar discordia, generar desconfianza o alimentar dudas innecesarias. Lo que alguna vez fue importante puede necesitar ser reemplazado por nuevas prioridades si queremos terminar bien nuestra carrera. Es por esto que Dios nos invita a la prudencia, a elegir con cuidado qué hacemos, cuándo lo hacemos y con quién compartimos esta etapa de nuestras vidas. La historia de Caleb nos ilustra perfectamente el poder de mantener una visión clara en la edad avanzada. A pesar de tener 85 años, su fuerza y determinación permanecieron intactas. En Josué 14, versículo 10 y 11 declara: Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Y ahora, he aquí, hoy día soy de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Su convicción y propósito lo mantuvieron vigoroso y relevante, puesto que entendía que su edad no determinaba su impacto. Esta historia nos muestra que los hombres mayores no están llamados a retirarse de la vida significativa, sino a reenfocarse en lo que verdaderamente importa para la eternidad. Hay quienes creen que al llegar a cierta edad ya no pueden contribuir significativamente al reino de Dios o a sus familias. Pero la realidad es que los años de experiencia, cuando se combinan con la sabiduría divina, pueden producir el fruto más dulce y duradero. En lugar de una mentalidad de retiro, lo que se necesita es una mentalidad de reorientación. Santiago 1, versículo 26, nos recuerda: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Las palabras tienen poder, y la manera en que un hombre mayor expresa sus pensamientos, comparte su sabiduría y guía a otros, puede determinar si su influencia se convierte en un testimonio edificante o en una carga de la que nunca podrá deshacerse. En la madurez, cuando ya se han cruzado muchas tormentas, es natural querer compartir lo vivido, pero es vital entender que hay momentos en los que la acción silenciosa es más valiosa que 1000 palabras. La Biblia nos enseña que hay un tiempo para todo, como lo dice Eclesiastés 3, versículo 7. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Cuando Dios nos ha dado años de experiencia y hemos encontrado paz con nuestro pasado, nuestra responsabilidad es usar esa experiencia para guiar, no para dominar, para edificar, no para controlar. El enemigo es experto en recordarnos nuestros fracasos o en tentarnos a imponer nuestra voluntad sobre otros, pero Dios nos ha llamado a una nueva forma de liderazgo en esta etapa, un liderazgo basado en el servicio y la humildad. Un hombre que aprendió esta lección de manera profunda fue Pedro. Conocido por su carácter impulsivo y su tendencia a hablar primero y pensar después, con los años desarrolló un enfoque más sabio y mesurado. Cuando leemos sus epístolas, escritas en su madurez, encontramos un tono diferente al Pedro impulsivo de los evangelios. En 1 de Pedro 5, versículo 5, exhorta: «Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Pedro, quien una vez insistió en que nunca negaría a Jesús, cayó en la trampa de sus propias palabras presuntuosas. Sin embargo, tras su arrepentimiento y restauración, aprendió que la verdadera fuerza de un hombre mayor no está en su insistencia en tener siempre la razón, sino en su capacidad para guiar con gentileza y humildad. Hay una gran diferencia entre ser un dictador familiar y ser un patriarca sabio. Cuando Dios nos ha permitido superar situaciones difíciles y acumular décadas de experiencia, podemos utilizar ese conocimiento para guiar a otros, pero siempre con la sabiduría de saber cuándo hablar, cuándo callar y cómo decir lo que necesita ser dicho. En Proverbios 29, versículo 11, encontramos esta verdad: «El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega». No todo tiene que ser dicho, no todo tiene que ser corregido, no todas las opiniones tienen que ser expresadas. A veces, el silencio es una forma de sanidad para todos los involucrados. Cuando algo ya no se menciona constantemente, es porque su poder sobre nosotros ha sido roto. En ocasiones, la necesidad de tener siempre la última palabra, o de asegurarse que todos siguen nuestro consejo, es una señal de que aún no hemos soltado completamente el control que creemos debemos ejercer. En contraste, cuando encontramos paz en Dios, entendemos que nuestro valor no está en lo que otros piensen de nosotros o en que sigan precisamente nuestras instrucciones, sino en lo que somos en Él. Segunda de Corintios 5, versículo 17, nos da esta promesa: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». Esta renovación incluye nuestra forma de liderar, de aconsejar y de relacionarnos con quienes nos rodean, especialmente en nuestros años de madurez. Es sabio recordar que hay personas que disfrutan conociendo la vida de otros, no para ayudar, sino para juzgar o esparcir rumores. Jesús mismo enfrentó la crítica de los fariseos, quienes constantemente buscaban una razón para condenarlo. Sin embargo, nunca se dejó atrapar por sus acusaciones. Cuando trajeron ante él a la mujer sorprendida en adulterio, su respuesta no fue la que esperaban.
En lugar de alimentar la conversación con detalles innecesarios o emitir un juicio severo, simplemente dijo en Juan 8, versículo 7: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con estas palabras, Jesús demostró que lo verdaderamente importante no era señalar las faltas ajenas, sino facilitar la restauración y la sanidad. Al avanzar en la vida, la prioridad para todo hombre debe ser la paz, la sabiduría y la cercanía con Dios. La prudencia en las decisiones y el discernimiento en las relaciones nos libran de preocupaciones innecesarias y nos mantienen en un camino de serenidad y propósito. Filipenses 4, versículos 6 y 7, nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El pasado no puede cambiarse, pero la forma en que lo llevamos y cómo permitimos que influya en nuestro presente y futuro, sí. Elegir con sabiduría qué actitudes mantener, qué relaciones cultivar y qué legado dejar es parte fundamental del crecimiento espiritual en esta etapa. Así como un árbol fuerte no revela todas sus raíces, sino que las mantiene ocultas para sostenerse firmemente en la tierra, así también todo hombre mayor debe aprender que su fortaleza radica no en dominar cada situación, sino en permanecer firmemente arraigado en las verdades eternas. La verdadera libertad para un hombre en sus años dorados no está en aferrarse a su autoridad o en insistir en que todos reconozcan su experiencia, sino en vivir plenamente lo que Dios quiere que sea hoy: un mentor, un ejemplo, un guía que señala el camino no con imposición, sino con su propia vida. Al final, nuestra historia está en manos de Dios, no en las de aquellos que puedan criticar nuestras decisiones o malinterpretar nuestras intenciones. Nuestro legado no depende de la aprobación de quienes pueden usar nuestras debilidades en nuestra contra, sino en las manos de un Padre que nos ha llamado a una vida nueva, donde el pasado ya no tiene poder y el futuro está asegurado en sus promesas eternas. El hombre, en su deseo de dejar huella, a menudo se concentra en logros y posesiones que al final resultan efímeros. A lo largo de la Biblia, Dios nos enseña que hay sabiduría en identificar lo que verdaderamente importa y en invertir nuestras energías en aquello que tiene valor eterno. Hay prioridades que deben ser reconocidas, propósitos que deben madurar con los años y una misión que cumplir hasta nuestro último aliento. Proverbios 16, versículo 9 nos dice: El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto nos recuerda que aunque tengamos metas y aspiraciones incluso en la madurez, es Dios quien tiene el control absoluto sobre nuestro destino. Confiar en sus tiempos y en su dirección es esencial para evitar la frustración y encontrar satisfacción en esta etapa de la vida. En la historia de José vemos claramente cómo Dios obra a lo largo de décadas para cumplir sus propósitos. Lo que comenzó como un sueño en su juventud no se materializó completamente hasta muchos años después. Génesis 50, versículo 20, muestra su perspectiva madura. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta historia nos recuerda que Dios tiene un propósito para cada etapa de nuestras vidas, y que incluso lo que parece un desvío o un retraso puede ser parte de su plan perfecto. Como hombres mayores, debemos aprender a ver nuestra vida completa, reconociendo la mano de Dios incluso en los momentos difíciles que ahora forman parte de nuestro testimonio. A medida que se avanza en la vida, los sueños y planes pueden cambiar, pero la necesidad de permanecer alineados con el propósito divino sigue siendo la misma. No todas las personas que nos rodean
compartirán nuestra visión o comprenderán el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. La Biblia nos advierte en Santiago 3, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando un hombre mayor tiene claridad sobre su propósito, las opiniones contrarias o las dudas ajenas no logran desviarlo. Su experiencia le ha enseñado a distinguir entre las voces que debe escuchar y aquellas que debe ignorar amablemente. Jesús mismo nos dio un ejemplo de esta firmeza de propósito. Aunque tenía clara su misión, hubo momentos en que enfrentó incomprensión incluso de sus seguidores más cercanos. En Marcos 8, versículo 33, cuando Pedro intentó disuadirlo de su camino hacia la cruz, Jesús respondió: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Esta respuesta contundente muestra que incluso las personas bien intencionadas pueden convertirse en distracciones cuando no están alineadas con el propósito divino para nuestra vida. Los planes que se presentan ante Dios en oración y se desarrollan con paciencia tienen mayor posibilidad de realizarse plenamente. Salmo 37, versículo 5, nos exhorta: «Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará». Esto nos recuerda que la confianza debe estar puesta en Dios antes que en nuestras propias fuerzas o en la aprobación de otros. Un hombre mayor ya no tiene que probar su valor a nadie. Su seguridad viene de saber quién es en Cristo y cuál es su propósito en esta etapa de la vida. Esta certeza interior, esta paz que viene de caminar con Dios durante décadas, es quizás uno de los testimonios más poderosos que puede ofrecer a un mundo agitado y confundido. La historia de Nehemías ilustra cómo un hombre con propósito claro puede ejecutar una misión con éxito a pesar de la oposición. Cuando recibió en su corazón el deseo de reconstruir los muros de Jerusalén, actuó con determinación, pero también con estrategia. Nehemías 2, versículo 12 relata: «Y me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén». Su prudencia le permitió evaluar la situación, buscar los recursos necesarios y enfrentar la oposición con un plan bien preparado. No permitió que los obstáculos lo distrajeran de su misión, ni que los críticos socavaran su confianza. Mantuvo su enfoque en lo que Dios le había llamado a hacer, independientemente de lo que otros pensaran o dijeran. En un mundo donde la validación externa se ha convertido en una meta para muchos, tener la seguridad interior de estar cumpliendo el propósito de Dios puede parecer contracultural. Sin embargo, Jesús enseñó en Mateo 6, versículo 6: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Este principio no solo aplica a la oración, sino también a la manera en que vivimos nuestra vida. El hombre maduro entiende que no necesita anunciar constantemente sus intenciones o buscar aprobación para cada decisión. Su relación con Dios le proporciona la guía y la afirmación que necesita. Billy Graham entendía este principio profundamente. A pesar de hablar ante multitudes, mantenía una vida de oración personal y buscaba la dirección de Dios en lo secreto. Su efectividad pública estaba cimentada en su comunión privada con Dios. Cuando un propósito es de Dios, nada puede impedir su cumplimiento, pero la impaciencia o la necesidad de control pueden traer complicaciones innecesarias. La prudencia es una virtud que permite avanzar sin tropiezos, evitando distracciones y resistencias que pueden desviar el enfoque en esta etapa crucial de la vida. La Biblia nos dice, en Proverbios 25, versículo 11, «Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene». No se trata solo de qué hacer,
sino de cuándo y cómo hacerlo. Los planes, que son puestos en manos de Dios y desarrollados con sabiduría, tienen mayor posibilidad de alcanzar su propósito sin interferencias externas. El ejemplo de Moisés muestra cómo la paciencia y la dirección de Dios son clave en la ejecución de cualquier misión. Aunque sabía que había sido escogido para liberar al pueblo de Israel, actuó antes de tiempo y terminó huyendo a Madián. Éxodo 2, versículos 14 y 15 dice: «Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: «Ciertamente esto ha sido descubierto». Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. No fue hasta 40 años después, cuando Dios mismo lo llamó desde la zarza ardiente, que su propósito se cumplió en el tiempo correcto. Esta historia nos enseña que no basta con tener un propósito. Es necesario esperar el momento indicado y la guía de Dios para su cumplimiento. La sabiduría bíblica nos muestra que hay procesos que deben vivirse con paciencia antes de ver los resultados. En el caminar de la fe, hay lecciones que solo se aprenden con el tiempo. La discreción en los planes y decisiones no es un acto de miedo o desconfianza, sino de confianza plena en que Dios es quien abre y cierra las puertas en el momento adecuado. La historia de Esther muestra cómo el momento correcto puede ser clave para la victoria. Antes de revelar su identidad y pedir por la salvación de su pueblo, esperó el momento indicado. Esther 2, versículo 10 dice: «Esther no había declarado cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase». Su prudencia le permitió ganar el favor del rey y actuar con estrategia para lograr su objetivo. Cada historia bíblica refleja un principio eterno. Lo que se desarrolla con prudencia y se encomienda a Dios tiene mayor posibilidad de éxito. No todo debe ser apresurado, no todo debe ser expuesto prematuramente. Hay tiempos de hablar y tiempos de callar, y en esa sabiduría se encuentra la verdadera protección para los propósitos que Dios ha depositado en el corazón de cada hombre mayor. El dinero ha sido desde tiempos antiguos una de las mayores causas de preocupación, especialmente al acercarnos a los años de jubilación y más allá. No es el dinero en sí mismo lo que genera problemas, sino la manera en que lo manejamos y la importancia que le otorgamos en esta etapa de la vida. La Biblia advierte que la sabiduría y la prudencia son esenciales cuando se trata de asuntos financieros, especialmente a medida que envejecemos. Proverbios 21, versículo 23, declara: «El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias». Este versículo resalta la importancia de cuidar lo que se dice respecto a las finanzas, pues compartir demasiados detalles sobre ingresos, ahorros o posesiones puede generar tanto expectativas irreales de parte de otros como ansiedad innecesaria en nosotros mismos. En la historia de Job, observamos cómo la prosperidad puede convertirse en un punto de prueba. Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios, y su riqueza era abundante. Sin embargo, cuando fue probado y perdió todo, las reacciones a su alrededor revelaron mucho sobre quienes lo rodeaban. Sus amigos, en lugar de consolarlo, asumieron que su desgracia era consecuencia de un pecado oculto. Job 4, versículos 7 y 8 dice: «Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la siegan». Este pensamiento erróneo demostró que muchas veces lo que los demás saben sobre nuestra situación financiera puede convertirse en base para juicios y críticas sin fundamento. Para el hombre mayor, especialmente en la etapa de jubilación, la manera en que maneja sus finanzas refleja sus prioridades y valores más profundos.
La parábola del rico insensato en Lucas 12 nos muestra a un hombre que acumuló riquezas pensando solo en sí mismo, sin considerar su propósito eterno. Jesús concluye esta parábola con una advertencia solemne en el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. La enseñanza detrás de esta historia es clara. El dinero no solo debe ser administrado con sabiduría, sino que también debe ser visto en perspectiva eterna. Los bienes materiales son pasajeros, pero las inversiones en el reino de Dios perduran. Billy Graham a menudo recordaba a los hombres mayores que Dios nos llama a ser mayordomos, no propietarios, de todo lo que poseemos. La Biblia advierte sobre la envidia y la codicia como fuerzas destructivas que pueden surgir cuando las posesiones se convierten en nuestra seguridad. Eclesiastés 4, versículo 4 señala: He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La envidia puede llevar a la discordia, al resentimiento e incluso a la ruptura de relaciones familiares, razones suficientes para reflexionar sobre la necesidad de mantener una perspectiva saludable sobre los bienes materiales, especialmente en los años posteriores de la vida. En el Nuevo Testamento, Pablo advierte a Timoteo en 1 de Timoteo 6, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esta advertencia es particularmente relevante para los hombres mayores, quienes pueden sentir la presión de acumular suficiente para la jubilación o para dejar una herencia, a veces a expensas de relaciones y principios más importantes. El consejo de la Biblia es claro. La seguridad y la paz pueden verse comprometidas cuando ponemos nuestra confianza en las riquezas en lugar de ponerla en Dios. Proverbios 22, versículo 3, enseña: El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La prudencia al manejar las finanzas no se trata de desconfianza, sino de sabiduría práctica. A lo largo de la historia, Dios ha enseñado que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la confianza en Él. En Mateo 6, versículos 19 y 20, Jesús aconseja: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Este llamado a priorizar lo eterno sobre lo temporal recuerda que el dinero no define el valor de un hombre, y que el enfoque debe estar en la administración sabia y en la gratitud, más que en la acumulación o en la preocupación constante por el futuro financiero. El carácter de un hombre se refleja en cómo maneja sus bienes y en la forma en que aborda sus responsabilidades financieras en la madurez. La discreción no solo protege de peligros externos, sino que también demuestra madurez y entendimiento sobre la naturaleza pasajera de las posesiones materiales. 1 de Timoteo 6, versículo 10, advierte: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. No es el dinero en sí mismo lo que aleja del propósito divino, sino la manera en que se le da prioridad y cómo permitimos que influya en nuestras decisiones y relaciones. Dios provee para sus hijos y llama a la administración sabia de los recursos sin caer en la vanidad de alardear sobre ellos. En Filipenses 4, versículo 19, encontramos la promesa: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confiar en esta provisión permite descansar en la seguridad de que cada necesidad será suplida, sin la ansiedad que a menudo acompaña a los años de jubilación. La riqueza
Puede ser una bendición cuando se maneja con humildad y gratitud, pero cuando se convierte en nuestra principal fuente de identidad o seguridad, puede atraer problemas inesperados. La Biblia enseña que el verdadero bienestar no está en lo que se posee, sino en la relación con Dios y en la sabiduría con la que se administran los recursos disponibles. En Proverbios 11, versículo 28, se advierte: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. La estabilidad no proviene del dinero, sino de la confianza en Dios y en su dirección en cada etapa de la vida. La prudencia en las decisiones financieras es una fortaleza, especialmente cuando las opciones comienzan a reducirse con la edad. En esta etapa de la vida, muchos hombres enfrentan decisiones importantes sobre cómo distribuir sus recursos, cómo planificar para posibles necesidades médicas y cómo dejar un legado financiero que bendiga y no divida a sus familias. Estas decisiones requieren no solo conocimiento financiero, sino también sabiduría espiritual. Salmo 112, versículo 5 nos recuerda: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. La sabiduría radica en saber cómo administrar lo que Dios ha confiado, reconociendo que somos mayordomos, no dueños absolutos, de todo lo que poseemos. Las Escrituras muestran que el dinero puede ser una herramienta para bendecir a otros, pero también una fuente de conflicto cuando se maneja sin sabiduría. La generosidad intencional y planificada en los años mayores no solo beneficia a quienes reciben, sino que también enriquece espiritualmente a quien da. Como dijo Jesús en Hechos 20, versículo 35, más bienaventurado es dar que recibir. La familia es un regalo de Dios para todo hombre, pero también un terreno donde pueden surgir conflictos que ponen a prueba la paciencia y la sabiduría acumulada a lo largo de los años. En cada hogar hay momentos de tensión, desacuerdos y diferencias que forman parte de la convivencia humana. Sin embargo, la manera en que un hombre mayor maneja estos conflictos determina si se convierten en oportunidades para el crecimiento familiar o en raíces de amargura que se extienden sin control. La Biblia enseña que el amor y la autoridad ejercida con gracia son fundamentales para preservar la paz dentro del hogar, especialmente para los hombres que han alcanzado la madurez. Proverbios 17, versículo 1 nos recuerda: mejor es un bocado seco y en paz que casa llena de provisiones y con rencilla. Esta enseñanza revela que la armonía familiar tiene mayor valor que la abundancia material acompañada de conflicto. El enemigo sabe que la familia es el núcleo donde se forman las relaciones más profundas y busca sembrar discordia, utilizando uno de los instrumentos más destructivos: el ejercicio autoritario del poder sin amor. Un hombre mayor que ha sido la cabeza de su hogar durante décadas puede enfrentar la tentación de imponer su voluntad en lugar de liderar con amor y comprensión. Santiago 3, versículo 18, describe el resultado de un liderazgo sabio. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No es necesario que un conflicto sea grande para causar estragos en una familia. Basta con que el patriarca responda con dureza o impaciencia para que las tensiones aumenten y la confianza se deteriore. Cuando los problemas familiares se manejan con rigidez o crítica constante, la confianza dentro del hogar se debilita y se abre la puerta a resentimientos, distanciamiento emocional y relaciones fracturadas que pueden perdurar por generaciones. El hombre mayor tiene la responsabilidad de modelar la resolución de conflictos con madurez y gracia. La Escritura muestra ejemplos claros de cómo las palabras y actitudes pueden unir o dividir una familia. La historia de Jacob y sus hijos ilustra cómo el favoritismo y la falta de liderazgo equitativo pueden destruir la armonía familiar.
Génesis 37, versículo 4, relata: Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Este favoritismo paterno hacia José sembró las semillas de un conflicto que llevó a años de separación y sufrimiento. La lección es clara: cuando las relaciones familiares no se manejan con sabiduría y equidad, pueden surgir heridas profundas con consecuencias que se extienden mucho más allá de lo imaginado. La paz dentro del hogar se protege con el liderazgo amoroso y el ejemplo consistente, no con imposición o crítica. La solución a los conflictos familiares no está en exigir sumisión o en mantener el control a toda costa, sino en cultivar un ambiente donde el respeto y el amor genuino florezcan naturalmente. Jesús enseñó en Mateo 20, versículos 25 al 28. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este modelo de liderazgo servicial representa un paradigma transformador para todo hombre mayor. El verdadero patriarca no es quien impone su voluntad, sino quien sirve y se sacrifica por el bienestar de su familia, ganando así no solo respeto, sino también amor y lealtad genuinos. La Biblia advierte sobre el peligro de la amargura y el daño que puede causar en la relación entre las personas, especialmente dentro del círculo familiar. Hebreos 12, versículo 15, exhorta: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Muchas veces los conflictos familiares se agravan no por los problemas en sí, sino por la acumulación de resentimientos no resueltos a lo largo de los años. Un hombre mayor tiene la oportunidad única de romper estos ciclos de amargura al modelar el perdón y la gracia, cualidades que maduran con la experiencia de vida. Los conflictos dentro del hogar son inevitables, pero la forma en que se manejan define si una familia se fortalece o se desmorona. Proverbios 15, versículo 1 dice: La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esta sabiduría es especialmente importante para el hombre mayor, cuyas palabras tienen un peso significativo en la dinámica familiar. La familia es el lugar donde las imperfecciones son más evidentes, pero también donde el amor puede manifestarse de manera más profunda. Cuando un hombre maduro, en lugar de buscar siempre tener la razón o ejercer control, busca la reconciliación y el entendimiento mutuo, el hogar se convierte en un refugio donde cada miembro puede crecer y desarrollarse sin temor al rechazo o la crítica constante. La relación entre padres e hijos ha sido desde los tiempos bíblicos un reflejo de la humanidad con sus luchas y reconciliaciones. La historia del hijo pródigo muestra cómo la paciencia y el amor incondicional del padre restauraron una relación que parecía irremediablemente rota. En Lucas 15, versículo 20, encontramos esta hermosa descripción: Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esta actitud receptiva y amorosa del padre es un modelo para todo hombre mayor en su relación con sus hijos, incluso aquellos que han tomado decisiones contrarias a sus consejos o valores. La reconciliación no llegó a través de reproches o condiciones, sino en el momento en que el padre demostró amor incondicional, creando un espacio seguro para el arrepentimiento y la restauración. El respeto dentro de la familia
es una manifestación de sabiduría y madurez espiritual. Efesios 5, versículo 21 exhorta: someteos unos a otros en el temor de Dios. Este sometimiento mutuo crea un ambiente donde cada miembro de la familia se siente valorado y respetado, independientemente de su edad o posición. Un patriarca sabio entiende que su influencia no viene de su capacidad para controlar a otros, sino de su ejemplo de integridad y amor consistente. En lugar de enfocarse en las fallas de los miembros de su familia, dirige su mirada a la gracia de Dios, que ha perdonado sus propios errores y lo ha sostenido a través de los años. El hogar es el primer lugar donde se aprenden los valores que rigen la vida. Cuando un hombre mayor cuida la paz dentro de su familia mediante un liderazgo amoroso y sabio, construye un legado de amor y comprensión que trasciende generaciones. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Lo que se enseña con el ejemplo perdura en la memoria de quienes observan. Si los hijos y nietos ven a un padre o abuelo que maneja los conflictos con sabiduría, humildad y respeto, aprenderán a actuar de la misma manera. Pero si crecen en un ambiente donde la autoridad se impone sin amor, o donde la crítica es constante, perpetuarán un ciclo de relaciones disfuncionales. La prudencia en las palabras y actitudes es un escudo contra la discordia familiar. Cada conversación, cada decisión, cada corrección debe pasar por el filtro del amor y la sabiduría. Proverbios 10, versículo 12. Lo expresa de manera contundente: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. No se trata de ignorar los problemas o permitir comportamientos destructivos, sino de abordarlos con un espíritu de gracia y restauración, buscando siempre el bienestar de cada miembro de la familia por encima del deseo de controlar o de tener siempre la razón. La Biblia presenta principios claros para los hombres que desean edificar un hogar fuerte y en armonía, especialmente en sus años de madurez. Cada decisión, cada palabra y cada actitud tienen un impacto que puede fortalecer o debilitar las relaciones familiares. La sabiduría no está en quién tiene más poder o autoridad, sino en quién elige preservar la unidad y el amor por encima de su ego o preferencias personales. Colosenses 3, versículo 13 nos recuerda: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Los conflictos son inevitables, pero la manera en que se manejan define el futuro de una familia. El perdón, la paciencia y el amor incondicional son las herramientas más poderosas que un hombre mayor puede utilizar para mantener la unidad familiar. El hogar liderado por un hombre que ha aprendido estas lecciones se convierte en un refugio donde cada miembro encuentra seguridad, aceptación y el espacio para crecer y desarrollar su potencial único. Este es quizás el legado más valioso que un hombre puede dejar. Una familia unida que continúa prosperando incluso después de su partida. La salud física y espiritual es un aspecto fundamental que todo hombre mayor debe considerar con seriedad. A medida que los años avanzan, el cuidado integral del cuerpo y el espíritu se vuelve no solo una cuestión de bienestar personal, sino también de testimonio y mayordomía de lo que Dios nos ha confiado. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, establece un principio fundamental sobre la relación entre nuestro cuerpo y nuestra espiritualidad. En 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, declara: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje nos recuerda que el cuidado de nuestra salud física no es solo una cuestión de prolongar la vida o mantener cierta calidad de vida, sino un acto de adoración y obediencia a Dios. El cuerpo que Dios nos ha dado es el instrumento a través del cual le servimos y glorificamos. La historia de Daniel nos proporciona un ejemplo inspirador de disciplina tanto física como espiritual, incluso en circunstancias adversas. En Daniel 1, versículo 8 leemos: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esta decisión de cuidar su cuerpo, incluso cuando habría sido más fácil ceder a las presiones culturales, resultó en beneficios tanto físicos como espirituales. El versículo 17 añade: A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Para el hombre mayor, esta conexión entre el bienestar físico y espiritual tiene implicaciones prácticas significativas. A medida que el cuerpo envejece naturalmente, la tentación puede ser abandonar todo esfuerzo por mantener la salud física, cediendo a la idea fatalista de que el deterioro es inevitable e imparable. Sin embargo, la Biblia nos enseña una perspectiva más equilibrada. Si bien es cierto que el envejecimiento es un proceso natural que no podemos detener completamente, también es cierto que somos llamados a ser buenos mayordomos de nuestros cuerpos hasta el final. Segunda de Corintios 4, versículo 16, nos recuerda: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En términos prácticos, esto significa adoptar hábitos que honren a Dios y cuiden el templo que Él nos ha confiado. La alimentación balanceada, el ejercicio regular adaptado a nuestras capacidades, el descanso adecuado y los chequeos médicos preventivos son parte de nuestra responsabilidad como mayordomos del cuerpo que Dios nos ha dado. Muchos hombres mayores enfrentan obstáculos mentales a la hora de cuidar su salud. Ya estoy muy viejo para cambiar. Un poco de indulgencia no hará daño a estas alturas. O, ¿para qué esforzarme ahora? Son pensamientos comunes que pueden sabotear el compromiso con un estilo de vida saludable. Sin embargo, estas excusas no se alinean con la perspectiva bíblica de mayordomía y testimonio. Billy Graham, incluso en sus años avanzados, mantenía una disciplina de caminatas diarias y cuidado de su salud. No por vanidad, sino por responsabilidad. Comprendía que su efectividad en el ministerio dependía en parte de su capacidad física para llevarlo a cabo, y que su ejemplo en esta área también comunicaba un mensaje poderoso. Los beneficios espirituales de mantener una buena salud física son numerosos. Un cuerpo bien cuidado generalmente proporciona una mente más clara para el estudio de la palabra, más energía para el servicio y mayor capacidad para resistir el estrés y la ansiedad. Además, la autodisciplina requerida para mantener hábitos saludables fortalece nuestra capacidad de autodisciplina en otras áreas de la vida espiritual. Un hombre sabio entiende que cuerpo y espíritu están entrelazados en esta vida terrenal y que el cuidado de uno impacta directamente en el otro. Esta comprensión holística nos permite glorificar a Dios con todo nuestro ser, reconociendo que cada aspecto de nuestra existencia está bajo su señorío. Junto con el cuidado físico, la nutrición espiritual se vuelve cada vez más importante en los años de madurez. La tentación para muchos hombres mayores es descansar en el conocimiento bíblico acumulado, sin continuar profundizando en la palabra o en la intimidad con Dios. Sin embargo, Salmo 92, versículos 12 al 15, nos promete: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová,
En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Esta promesa de fructificación continua, incluso en la vejez, nos recuerda que el crecimiento espiritual no tiene fecha de caducidad. Mientras tengamos aliento, estamos llamados a seguir conociendo más profundamente a Dios, a madurar en nuestra fe y a producir fruto que glorifique su nombre. La ansiedad financiera es una realidad que muchos hombres mayores enfrentan, especialmente en un mundo donde los sistemas de jubilación pueden ser inciertos y los costos médicos impredecibles. Sin embargo, la Biblia ofrece principios eternos para manejar las finanzas con sabiduría y confianza, independientemente de las circunstancias externas. Jesús fue directo al abordar nuestra relación con el dinero. En Mateo 6, versículo 21, declaró: «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Esta verdad fundamental nos invita a examinar honestamente dónde hemos puesto nuestra confianza y nuestro afecto. ¿Está nuestro corazón atado a nuestras posesiones materiales o hemos aprendido a tener una perspectiva eterna? La parábola de la viuda y sus 2 blancas nos ofrece una lección profunda sobre la generosidad que Dios valora. En Marcos 12, versículos 41 al 44, Jesús observa a las personas dando sus ofrendas en el templo. Muchos ricos daban grandes cantidades, pero una viuda pobre dio 2 pequeñas monedas de escaso valor. Jesús comentó: «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento». Lo que Jesús valoró no fue la cantidad absoluta, sino la proporción y la actitud del corazón. Esta perspectiva divina sobre las finanzas libera al hombre mayor de la presión de acumular o impresionar, y lo invita a una generosidad basada en la confianza en Dios, no en la abundancia material. Para el hombre en sus años dorados, la aplicación de estos principios implica decisiones sabias sobre el manejo de los recursos disponibles. La planificación financiera para esta etapa debe equilibrar varias consideraciones. Proveer para las necesidades propias y del cónyuge. Estar preparado para posibles gastos médicos. Considerar un legado para los hijos o nietos. Y continuar siendo generoso con la obra de Dios y con quienes tienen necesidad. Proverbios 13, versículo 22. Nos recuerda: «El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos». Esta herencia no se limita a lo material, sino que incluye un ejemplo de fe, integridad y generosidad que las futuras generaciones puedan emular. Una advertencia pastoral importante para los hombres mayores concierne al peligro del materialismo y la codicia, que pueden manifestarse de maneras sutiles en esta etapa de la vida. La acumulación excesiva, la preocupación constante por el dinero, la resistencia a dar generosamente, o el uso del control financiero para manipular a otros, son señales de que el dinero puede haberse convertido en un ídolo. Colosenses 3, versículo 5, identifica claramente la codicia como idolatría. «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». Esta fuerte advertencia nos recuerda que nuestra relación con el dinero tiene profundas implicaciones espirituales. La generosidad, por otro lado, no solo beneficia a quienes reciben, sino que también transforma al dador. Segunda de Corintios 9, versículo 7 afirma: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Esta alegría en el dar es un testimonio poderoso de la libertad que viene cuando el dinero es puesto en su lugar correcto, como un instrumento para bendecir,
no como un fin en sí mismo. Billy Graham solía contar la historia de un agricultor adinerado que fue criticado por dar generosamente a la obra de Dios. Cuando alguien le preguntó si temía quedarse sin recursos por dar tanto, respondió: «Yo uso una pala para dar, pero Dios usa una excavadora para devolverme. Nunca podré superar a Dios en generosidad». Esta actitud de confianza en la provisión divina libera al hombre mayor de la ansiedad sobre el futuro financiero. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas impactadas por nuestra generosidad, sabiduría y ejemplo de fe. Esta perspectiva eterna nos permite usar el dinero como una herramienta para cumplir el propósito de Dios, en lugar de permitir que el dinero nos use a nosotros. Enfrentar el miedo a la muerte es quizás uno de los desafíos más profundos para todo ser humano, y particularmente para los hombres mayores que ven esta realidad acercándose con cada año que pasa. Sin embargo, la fe cristiana ofrece una perspectiva transformadora sobre la muerte, convirtiéndola no en el final temido, sino en la puerta hacia la presencia plena de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, articula esta confianza triunfante en 1 Corintios 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje no niega la realidad de la muerte física, pero declara que su poder ha sido vencido por la obra redentora de Cristo. Para el creyente, la muerte ha perdido su carácter definitivo y su capacidad de inspirar terror. Se ha convertido, en cambio, en una transición hacia una existencia más plena en la presencia de Dios. La historia de Simeón en Lucas 2 nos proporciona un modelo hermoso de cómo un hombre de fe avanzada puede mirar hacia la muerte con paz y expectativa. Después de ver al niño Jesús, Simeón declaró: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación». Versículos 29 y 30. Su encuentro con el Salvador le permitió enfrentar el final de su vida terrenal no con miedo, sino con una profunda sensación de cumplimiento y paz. Para el hombre mayor, prepararse espiritualmente para la muerte implica varios aspectos. Primero, la seguridad de la salvación. Primera de Juan 5, versículo 13 dice: «Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna». Esta certeza no está basada en nuestros méritos o buenas obras, sino en la obra completa de Cristo y en su promesa fiel. Segundo, la resolución de asuntos pendientes. Reconciliarse con personas con quienes ha habido conflicto, expresar amor y aprecio a seres queridos, y organizar asuntos prácticos para no dejar cargas innecesarias son actos de amor y responsabilidad. Mateo 5, versículo 25, nos exhorta: «Ponte de acuerdo con tu adversario pronto». Este principio de buscar la reconciliación pronta aplica no solo a los conflictos legales, sino a todas las relaciones tensas. Tercero, desarrollar una perspectiva eterna que vea más allá de esta vida temporal. Pablo escribió en Filipenses 1, versículo 23: «Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». Esta visión de la muerte como el portal hacia una existencia mejor con Cristo transforma completamente nuestra actitud hacia ella. Los obstáculos emocionales, al enfrentar la muerte, son numerosos y comprensibles. El miedo a lo desconocido, la preocupación por los seres queridos que quedan atrás, el temor al proceso mismo de morir, o la sensación de tareas incompletas, son experiencias comunes. La Biblia no trivializa estos temores.
pero nos ofrece recursos para enfrentarlos. El Salmo 23, quizás el pasaje más conocido sobre el consuelo divino, promete la presencia continua de Dios, incluso en el valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 4. No enfrentamos la muerte solos. El buen pastor camina con nosotros a través de esta transición. La promesa de la resurrección es la esperanza suprema que sostiene al creyente frente a la muerte. Jesús declaró en Juan 11, versículos 25 y 26: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta promesa no solo se refiere a una continuidad espiritual, sino a la resurrección literal del cuerpo en el día final, transformado y glorificado como el cuerpo resucitado de Cristo. Billy Graham, quien predicó a millones sobre la vida eterna, enfrentó su propia mortalidad con esta misma confianza. En sus últimos años, cuando le preguntaban sobre la muerte, a menudo citaba a su esposa Ruth, quien había dicho: «Si solo supieran lo que me espera, no se sentirían tristes por mí». Esta confianza serena es el testimonio de una vida anclada en las promesas eternas de Dios. El hombre que conoce a Cristo mira la muerte no como un final, sino como un umbral hacia una existencia más gloriosa. Esta perspectiva no elimina el dolor natural de la separación, pero lo coloca dentro del contexto más amplio del propósito eterno de Dios y de su promesa de reunión futura para todos los que están en Cristo. Uno de los desafíos más significativos que enfrentan los hombres mayores en la sociedad contemporánea es el sentimiento de obsolescencia o irrelevancia. En un mundo que cambia rápidamente y que a menudo idolatra la juventud, la tentación puede ser retirarse y asumir que ya no hay un lugar significativo para la contribución de las generaciones mayores. Sin embargo, la Biblia presenta una visión radicalmente diferente del propósito y la relevancia en los años avanzados. El Salmo 92, versículos 12 al 15, ofrece una promesa poderosa. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Este pasaje contradice directamente la noción de que la productividad, el crecimiento y la relevancia terminan con la juventud. Al contrario, promete que aquellos arraigados en Dios continuarán dando fruto incluso en sus años avanzados. De hecho, hay una clase especial de testimonio que solo puede venir de aquellos que han caminado con Dios durante décadas y han experimentado su fidelidad a lo largo de las diferentes estaciones de la vida. La historia de Caleb en el libro de Josué proporciona un ejemplo inspirador de un hombre que se negó a permitir que su edad dictara su visión o su impacto. En Josué 14, versículos 10 y 11, Caleb declara: «Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar». A los 85 años, Caleb no estaba buscando retirarse a una vida de comodidad. En cambio, reclamaba la montaña que Dios le había prometido, un territorio que requeriría lucha y esfuerzo para conquistar. Su declaración, «Dame, pues, ahora este monte», versículo 12, es un testimonio poderoso de la visión y el propósito que pueden y deben caracterizar la vejez del hombre que confía en Dios. En el mundo actual, adaptarse a los cambios constantes
puede ser un desafío particular para los hombres mayores. La tecnología evoluciona rápidamente, las normas sociales se transforman, y las formas de comunicación parecen reinventarse cada pocos años. Sin embargo, la capacidad de mantenerse relevante no depende de dominar cada nueva tendencia, sino de mantener una perspectiva eterna mientras se adapta selectivamente a los cambios que permiten una mayor efectividad en el propósito divino. La relevancia en los años dorados tiene menos que ver con mantenerse al día y más con ofrecer lo que solo la experiencia y la sabiduría acumuladas pueden proporcionar. Proverbios 16, versículo 31 afirma: «Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia». Esta corona de honra no es simplemente un reconocimiento simbólico, sino un indicador del valor real que los hombres mayores aportan a sus familias, comunidades e iglesias. Los obstáculos modernos a la relevancia incluyen la brecha generacional y tecnológica, que puede crear barreras de comunicación entre las generaciones. Sin embargo, estas barreras no son insuperables. Muchos hombres mayores han descubierto que aprender habilidades tecnológicas básicas no solo les permite mantenerse conectados con familiares más jóvenes, sino que también abre nuevas vías para compartir su sabiduría y experiencia. El ejemplo de Pablo escribiendo cartas desde la prisión en sus últimos años demuestra que las limitaciones físicas o circunstanciales no tienen que impedir el impacto significativo. Aunque confinado, sus epístolas han influido en millones de vidas a lo largo de los siglos. De manera similar, los hombres mayores hoy pueden encontrar formas creativas de transmitir su sabiduría y fe, ya sea a través de mentorías, escritos, testimonios grabados, o simplemente mediante conversaciones intencionales con las generaciones más jóvenes. Isaías 40, versículo 31, ofrece una promesa especialmente relevante. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta renovación de fuerzas no es necesariamente física, sino espiritual y mental. La capacidad de mantener entusiasmo, propósito y efectividad, incluso cuando el cuerpo comienza a mostrar los efectos naturales del envejecimiento. Billy Graham, incluso en sus últimos años, cuando su movilidad y fuerza física habían disminuido considerablemente, encontró formas de seguir influyendo a través de libros, declaraciones ocasionales y el legado organizacional que había establecido. Comprendió que la relevancia no estaba en su capacidad para mantener el ritmo frenético de sus primeros años de ministerio, sino en su fidelidad continua al mensaje y misión que Dios le había dado. La edad puede disminuir la fuerza física, pero no tiene que disminuir el impacto espiritual. De hecho, hay ciertas formas de influencia que solo se intensifican con los años. La credibilidad que viene de una vida de integridad consistente, la sabiduría templada por décadas de experiencia y la libertad de hablar verdad sin las inseguridades que a menudo acompañan a la juventud. Quizás el aspecto más profundo de la vida cristiana, y uno que solo se profundiza con los años, es la intimidad con Dios. Esta relación personal con el Creador del universo es el fundamento de todo lo demás en la vida de fe, y los años de madurez ofrecen oportunidades únicas para cultivar esta conexión de maneras que las etapas más ocupadas y distraídas de la vida a menudo no permiten. Santiago 4, versículo 8, ofrece una invitación y una promesa. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Esta reciprocidad divina asegura que ningún esfuerzo por buscar a Dios queda sin recompensa. Él siempre responde a aquellos que lo buscan con sinceridad. La experiencia de Juan, el discípulo amado, proporciona un modelo inspirador de intimidad con Cristo que se profundizó con los años, desde el joven que reclinaba su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena,
hasta el anciano exiliado en Patmos, que recibió la revelación apocalíptica, Juan experimentó diferentes dimensiones de cercanía con el Señor a lo largo de su vida. Sus escritos tardíos, particularmente su Evangelio y sus epístolas, revelan una profundidad de comprensión del amor de Dios que solo pudo venir a través de décadas de comunión con Él. Para el hombre mayor, cultivar esta intimidad implica prácticas espirituales que han sido probadas a través de los siglos. La oración regular y profunda, no como una rutina mecánica, sino como una conversación auténtica con Dios, forma el núcleo de esta comunión. Como Moisés, de quien se dice en Éxodo 33, versículo 11 que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, estamos invitados a una comunicación directa y personal con el Señor. La meditación en la Escritura, permitiendo que la palabra de Dios no solo informe la mente, sino que transforme el corazón, es otra práctica esencial. El Salmo 1 describe al hombre bendecido como aquel cuyo deleite está en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. Esta meditación constante produce una vida fructífera y estable, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. La adoración, tanto comunitaria como personal, conecta nuestros corazones con Dios de maneras que trascienden lo meramente intelectual. A través de la alabanza, experimentamos la presencia de Dios y expresamos nuestro amor y asombro ante su grandeza y bondad. El Salmo 95, versículo 6 nos invita: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El servicio desinteresado, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir, Marcos 10, versículo 45, nos alinea con el corazón de Dios de maneras profundas. Cuando servimos a otros, especialmente a los vulnerables y necesitados, nos encontramos con Cristo mismo, como Él prometió en Mateo 25. Los obstáculos espirituales a esta intimidad pueden ser sutiles, pero significativos. El orgullo espiritual que viene de años de conocimiento y experiencia puede crear una falsa sensación de autosuficiencia. La rutina puede convertir las prácticas espirituales en rituales vacíos, sin el compromiso del corazón. El desaliento, debido a pruebas prolongadas o oraciones aparentemente sin respuesta, puede tentar a algunos a distanciarse de Dios precisamente cuando deberían acercarse más a Él. Sin embargo, estos obstáculos pueden ser superados a través del arrepentimiento continuo, la renovación intencional de las prácticas espirituales y la comunidad de fe que proporciona responsabilidad y aliento. Primera de Juan 1, versículo 9, nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza restaura la comunión que el pecado interrumpe. La transformación que viene a través de la intimidad con Dios es profunda y multifacética. Experimentamos mayor libertad del temor, como promete Primera de Juan 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Encontramos paz en medio de las circunstancias cambiantes, como asegura Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Billy Graham, después de décadas de ministerio público, a menudo comentaba que su mayor arrepentimiento era no haber pasado más tiempo en oración y en la palabra. Reconocía que la intimidad con Dios no es simplemente un medio para el ministerio efectivo, sino el fin mismo de nuestra existencia: conocer a Dios y ser conocidos por Él. El privilegio más grande de un hombre no es lo que logra, sino a quién conoce. Esta verdad se vuelve cada vez más clara a medida que las realizaciones terrenales pierden su brillo y las relaciones humanas
aunque preciosas, revelan sus limitaciones. Conocer a Dios, no solo saber acerca de Él, sino experimentar su presencia, amor y transformación, es el tesoro incomparable que los años de madurez están especialmente equipados para explorar y disfrutar. Al llegar al final de nuestro mensaje sobre las verdades esenciales que todo hombre mayor debería escuchar, es importante recapitular los principios fundamentales que hemos explorado. Cada uno de estos principios tiene el potencial de transformar no solo los años restantes, sino también el legado eterno que cada hombre dejará tras su partida. Hemos examinado la importancia de un legado espiritual que trascienda lo material, reconociendo que nuestro mayor impacto no está en lo que acumulamos, sino en los valores, la fe y el carácter que transmitimos a las generaciones futuras. Como Abraham, estamos llamados a ser canales de bendición, dejando huellas de fe que otros puedan seguir mucho después de que hayamos partido. Hemos considerado la necesidad continua de crecimiento en sabiduría y humildad a través del arrepentimiento, entendiendo que incluso después de décadas de caminar con Dios, siempre hay áreas donde necesitamos su transformación. El rey David nos mostró que la verdadera grandeza no está en la perfección, sino en la disposición a reconocer nuestros errores y permitir que Dios nos restaure. Reflexionamos sobre la administración sabia del tiempo que nos queda, reconociendo con Moisés que nuestros días están contados y que esta conciencia nos impulsa a invertir cada momento en lo que realmente importa para la eternidad. No es la cantidad de años lo que define una vida significativa, sino la calidad de propósito con que se viven. Exploramos la urgencia de la restauración de relaciones, inspirados por el Padre en la parábola del Hijo Pródigo, quien valoró la reconciliación por encima del orgullo o las apariencias. Las relaciones sanadas son quizás el legado más valioso que podemos dejar, y nunca es demasiado tarde para dar el primer paso hacia la reconciliación. Consideramos el llamado divino al mentoreo y discipulado, siguiendo el ejemplo de Pablo con Timoteo, reconociendo que la sabiduría y experiencia acumuladas no son solo para nuestro beneficio, sino para ser transmitidas a las generaciones más jóvenes que necesitan guía en un mundo cada vez más complejo. Abordamos la importancia del cuidado integral de nuestra salud física y espiritual, honrando el principio de que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que el bienestar físico impacta nuestra capacidad de servir y glorificar a Dios hasta el final de nuestros días. Examinamos los principios bíblicos para la administración financiera y la generosidad en los años posteriores, encontrando en la viuda y sus dos blancas un modelo de la generosidad que Dios valora, no basada en la cantidad, sino en el sacrificio y la actitud del corazón. Confrontamos el miedo a la muerte con la confianza que viene de las promesas de Cristo sobre la vida eterna, permitiéndonos, como Simeón, mirar hacia la transición final, no con terror, sino con paz y expectativa de la presencia plena de nuestro Salvador. Descubrimos estrategias para mantenerse relevantes en un mundo cambiante, inspirados por Caleb, quien a los 85 años todavía reclamaba montañas para conquistar, demostrando que la edad avanzada puede ser una temporada no de retiro, sino de renovado propósito e impacto. Finalmente exploramos la bendición incomparable de profundizar la intimidad con Dios en los años de madurez, siguiendo el ejemplo de Juan, el discípulo amado, cuya relación con Cristo solo se enriqueció con el paso del tiempo. Estos principios no son meros conceptos teóricos para ser considerados pasivamente, sino verdades transformadoras que demandan respuesta y acción. Para implementarlos efectivamente, considere estos pasos prácticos. Primero, tome tiempo para la autoevaluación honesta. ¿Dónde se encuentra en relación con cada uno de estos principios? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Dónde necesita crecimiento?
Proverbios 20, versículo 27 nos recuerda: Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Invite al Espíritu Santo a iluminar las áreas que necesitan atención. Segundo, establezca prioridades claras basadas en valores eternos. Identifique lo que realmente importa a la luz de la eternidad y reorganice su tiempo, energía y recursos en consecuencia. Como Jesús advirtió en Mateo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tercero, desarrolle un plan intencional para el discipulado y mentoreo. Identifique a jóvenes específicos en quienes pueda invertir y estructure oportunidades regulares para compartir su vida y sabiduría con ellos. Recuerde que el impacto más profundo a menudo ocurre en el contexto de relaciones cercanas y consistentes. Cuarto, tome pasos concretos hacia la reconciliación donde sea necesario. Escriba cartas, haga llamadas o arregle reuniones con aquellos con quienes la relación está tensa o rota. Como Pablo exhorta en Romanos 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Quinto, establezca ritmos espirituales que nutran su comunión con Dios. Designe tiempos específicos para la oración, el estudio bíblico y la adoración. Considere un retiro personal ocasional para renovación espiritual más profunda. Sexto, revise sus asuntos financieros y legales para asegurar que reflejen sus valores y prioridades espirituales. Asegúrese de que su testamento, directivas anticipadas y planes de donación estén actualizados y alineados con el legado que desea dejar. La vida transformada por estos principios no es simplemente una existencia tranquila en los años dorados, sino una aventura continua de fe, propósito y significado. El hombre que abraza estas verdades experimenta la promesa de Jesús en Juan 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante se caracteriza por una paz profunda que trasciende las circunstancias, como promete Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se manifiesta en relaciones restauradas y profundizadas, donde el amor de Cristo fluye a través de nosotros hacia otros, cumpliendo el mandamiento de Juan 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Se evidencia en un impacto continuo que se extiende más allá de nuestras capacidades naturales, como testifica Pablo en Efesios 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y culmina en la anticipación gozosa del encuentro cara a cara con nuestro Salvador, como expresa Pablo en Filipenses 1, versículo 23. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Billy Graham, después de una vida de ministerio global y habiendo predicado a más personas que cualquier otro en la historia, fue preguntado en sus últimos años qué consejo daría a los hombres mayores. Su respuesta fue característica en su simplicidad y profundidad. Asegúrense de estar listos para la eternidad y luego vivan cada día en la presencia de Dios, buscando hacer su voluntad y dependiendo de su fortaleza. Este consejo resume la esencia de lo que hemos explorado. Una vida arraigada en la eternidad, pero vivida con propósito en el presente. Una vida que honra el pasado sin quedar atrapada en él, y que mira hacia el futuro con esperanza y expectativa. Segunda de Timoteo 4, versículos 6 al 8, captura bellamente el testimonio de un hombre que, al final de su vida, puede mirar atrás sin remordimiento
y adelante sin temor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que esta sea la experiencia y el testimonio de cada hombre que escuche estas palabras. Que al final de sus días pueda decir con confianza que ha peleado la buena batalla, ha terminado la carrera, ha guardado la fe. Y que el legado que deje continúe impactando generaciones mucho después de que haya partido para estar con el Señor. Que Dios los bendiga y los guíe mientras aplican estas verdades en sus vidas, transformando sus años dorados en su temporada más significativa y fructífera para la gloria de Dios y el beneficio de quienes los rodean. Amén.